Hola, bienvenidos. Este es su programa Palabra de Reino. Con ustedes el apóstol Jorge Rodríguez para llevarles el consejo de la palabra del Señor. Gracias. Muchas gracias por dejarme entrar a la intimidad de su hogar. Es un privilegio para mí como siervo del Señor poder ayudarle en su crecimiento. ¿Está preparado? ¿Listo? Bueno, ya sabe, Biblia, papel y lápiz para que usted tome sus notas y aprenda la palabra del Señor conmigo en esta preciosa hora de la noche. En vivo y en directo, 8 en punto, hoy día miércoles 20 de mayo. Así de que estamos alegres y bendecidos. Pedro, ¿quién era Pedro? Bueno, Pedro tenía esposa, lo dice la palabra del Señor, tenía hijos, tenía una suegra. Está en los evangelios también el apóstol Pablo ahí en Corinto habla de el famoso Pedro. Pedro tenía el llamado de Jesucristo. Jesucristo lo llamó personalmente, lo transformó de pescador de peces, lo hizo pescador de hombres para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Quién era Pedro? Pedro fue uno de los que envió Jesucristo con los apóstoles a predicar el evangelio del reino y sanar a los enfermos. Me encanta hablar de la historia de Pedro, del discipulado de Jesús en Pedro, porque Pedro lo transformó y lo tocó, hizo grandes declaraciones, ¿verdad? Que nunca otro apóstol las pudo hacer de Jesucristo en el tiempo de los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo allá en la tierra de Israel. Grandes declaraciones que siguen todavía tocando nuestra vida y que sabemos que esas declaraciones fueron parte de un hombre totalmente regenerado, de un hombre que amaba tanto al Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a muchas cosas por el Señor. Bien, Pedro fue un hombre de fe, fue el único de los apóstoles que puso el pie fuera de la barca allá en el mar de Galilea en medio de aquella tempestad. Mientras los otros ahí quedaron en la barca, Pedro sacó su pie y empezó a caminar por las aguas hacia Jesucristo. Si bien es cierto, Jesucristo ahí actuó para que no pereciese, pero tuvo la fe, la gallardía, ¿verdad? El dinamismo, la osadía, la fuerza, la intrepidez de poner sus pies sobre el agua y empezar a caminar. También Pedro fue uno de los que defendió a Jesucristo cuando lo fueron a capturar los sacerdotes, ¿verdad? Y las personas que iban con los fariseos y saduceos a capturar a Jesucristo. Fue Pedro, ¿verdad?, quien hirió a aquel hombre llamado Malco, según lo encontramos en la palabra de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Fue Pedro también lleno del Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés, capítulo número 2, que dominó las lenguas angelicales y predicó aquel gran mensaje de reino, donde se convirtieron más de 3,000 personas. Fue Pedro que fue donde Cornelio, fue Pedro que vio derramarse el Espíritu Santo en los gentiles, ¿verdad? Y también fue Pedro que estuvo en los concilios para la gloria de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Mateo nos habla de una de las grandes declaraciones de Pedro, allá en el capítulo número 16, en el versículo 13. Veámoslo, leámoslo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Este es
una de las declaraciones célebres del apóstol Pedro en cuanto a la identificación de Jesucristo como el Mesías, ¿verdad? Algo estupendo que debemos de aclarar es que no cualquier hombre, ¿verdad?, en su rudimiento humano hubiese hecho semejante declaración, sino que tenía que ser un hombre totalmente lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, transformado por la palabra, amante del reino, ¿verdad?, amante y seguidor de Jesucristo, y eso era lo que era Pedro, aún con todas sus dificultades. Jesucristo, dice el versículo 13, que se movió de un lugar hacia otro lugar y vino a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos la siguiente pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Qué han escuchado? Le dijo a los apóstoles, ¿qué han escuchado ustedes acerca de lo que las personas dicen de mí? ¿Qué es lo que ellos dicen de mí? ¿Quién soy yo para ellos? Fue una gran pregunta que le hizo Jesucristo a los apóstoles. Teniendo en cuenta que los apóstoles se rozaban con todas las personas, ellos iban al mercado, iban a la pescadería y compraban harina de trigo para el pan. Ellos se mezclaban con todas las personas y ellos escuchaban todo lo que las personas decían, porque las personas antes de venir a Jesús primero iban a sus discípulos. Entonces los discípulos le contestaron, versículo 14, mire usted: unos dicen que eres tú, Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que tú eres Elías, que ha venido. Y otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que eres alguno de los profetas. En el tiempo de Jesucristo, al igual que en nuestros tiempos, la iglesia sí sufre persecución en cuanto a la religión. La religión es tu enemigo, la religión quiere a ti matarte, ¿verdad? Cuando encontramos, yo me pongo a pensar cuando encuentro un pastor que dice que tiene que hacer evangelismo, ¿verdad?, a través de cultura, ¿verdad? La cultura son medios que se han aprendido, ¿verdad?, o algo que se ha trasladado de una generación a otra, y casi siempre este modo de vida se antepone a lo que es verdaderamente el reino, a lo que es verdaderamente la palabra del Señor Jesucristo. Las personas que creían esto de Jesucristo estaban atadas a la religión, a la ley y a los profetas. Sus padres habían vivido así, habían muerto así, y ellos no habían podido separarse de ese contexto religioso. Y por eso decían, bueno, la gente dice que tú no eres el Mesías, no eres el enviado, simplemente eres uno de los profetas que está aquí en Israel, porque, bueno, tú haces milagros y estás enseñando una palabra que todavía pues no se entiende. La religiosidad molesta, la religiosidad realmente no deja que la gente se capacite. El reino sí, el reino te catapulta, el reino te envía. Por eso cuando vemos a los apóstoles allá en Jerusalén siendo vestidos del Espíritu Santo, y de ahí de repente pues cada uno agarrando para algún lugar a predicar la palabra, es porque el reino verdaderamente empodera, ¿verdad? Debes de asistir realmente a hoy que se está dando la oportunidad de asistir a una iglesia que verdaderamente hable del reino de Dios. Veamos, en el versículo 15 Jesucristo les escucha, pero de ahí les hace otra pregunta. Les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Verdad? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué es lo que ustedes creen de mí? Les está diciendo Jesús. ¿Cuál es su fe? ¿Qué es lo que está dentro de ustedes, de su corazón, respecto a mi persona? Y el versículo 23 dice, 16 dice: respondiendo Simón Pedro. Y es aquí una de las confesiones de Pedro, una gran declaración. Él dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías,
Tú eres el enviado, tú eres aquel de quien habla las profecías. A ti es que te hemos estado esperando todo este tiempo. Nuestros padres hablaron de ti y te esperaron. Y ahora, gracias a Dios, el Padre nos da la oportunidad de verte y de hablar contigo. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, aleluya. Tú eres verdaderamente quien va a quitar el pecado de esta tierra. Y aclaró lo siguiente: eres el Hijo del Dios viviente, reconociendo la deidad de Jesucristo y su postura allá en el reino del Padre. Es una declaración que no puede salir en la boca de un hombre cicatrizado y cauterizado por situaciones del mundo, sino de un hombre que verdaderamente ha nacido de nuevo, que ama al Señor, que ha sido limpiado a través de la palabra y ha sido escogido y ha escuchado el mensaje del Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. Me pregunto, ¿eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno de los Pedros de los últimos tiempos? Porque quiero decirte que el Señor está levantando el ejército de los últimos tiempos para ir y evangelizar a las naciones, y después de esto vendrá el fin para la gloria del Señor. Entonces Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el verso 17, Jesús le responde: bienaventurado o doblemente bendecido eres tú, Simón Pedro, le dijo Jesucristo, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre. Esto no salió de ti, de tu rudimiento, de tu hombría, no salió realmente de lo que tú eres en el contexto del hombre, sino le dice que lo que acabas de decir, mi Padre que está en los cielos lo puso en ti, en tu corazón, en tu mente y en tu boca para que tú nos lo dijeras. Muy interesante. Jesucristo conocía el contexto, conocía a las personas, pero Jesucristo quería dar una enseñanza muy poderosa a ellos, a aquellos 12 que había escogido para que llevaran su nombre, ¿verdad?, por el mundo conocido. Y el verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad?, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿verdad?, dice Jesucristo, edificaré mi iglesia. Jesucristo es la roca. Dice que Pedro le dijo, ¿verdad?, en el libro de los Hechos a los maestros de la ley, ¿verdad?, a todos les dijo: ustedes, y Pablo también lo declaró, ustedes desecharon, ¿verdad?, la piedra que vino a ser cabeza de ángulo. Entonces Jesucristo habló de sí mismo, de que Él era la piedra que habían desechado los edificadores. Entonces dice: sobre esta roca, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia. O sea, ¿qué está diciendo? Sobre la palabra de Él, sobre la palabra del reino, sobre los mandamientos del reino, sobre todo lo que Jesucristo enseñó del reino en los evangelios. Sobre esa palabra iba a edificar su iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora bien, y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. O sea, se puede mover Satanás como quiera moverse en contra de la iglesia, pero no va a prevalecer, porque la iglesia está investida con la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo y de la palabra que el Señor nos ha dado a cada uno de aquellos que nos ha llamado y hemos entendido la palabra de reino. Mire qué lindo, dice el versículo 19: a ti, le dice, te daré las llaves de los cielos, pero no a Pedro, a la iglesia. A ti, a la iglesia, daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando no de llaves para abrir una puerta, simplemente está hablando de autoridad. ¿Quién está investido de la autoridad? La religión te puede decir: bueno, Pedro, y que fue el primer papa. No es así, porque entonces Pedro murió y murió con él la autoridad, ¿verdad? Entonces Jesucristo invistió de poder a la iglesia. ¿Y dónde están las llaves de reinos? Cada uno de los mandamientos, ¿verdad?,
de reino que están en la palabra del Señor, que cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo obedecemos, entonces usamos las llaves para tener beneficio de bendición. Una llave de reino, por las llagas de Cristo somos sanos. Una llave de reino yo tengo que dar para que a mí se me dé. ¿Cómo voy a alcanzar yo la prosperidad económica? Dando, aleluya, siendo fiel al Señor, es otra llave de reino. La fe, ¿verdad? Lo que yo creo en la palabra es otra llave de reino para la gloria del Señor. Entonces, Jesucristo está diciendo que a la iglesia le va a dar las llaves del reino de los cielos, y que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es autoridad. Todo lo que atase y desatase en la tierra, Dios lo iba a cumplir desde los cielos. ¿A quién? A la iglesia. Dese cuenta quién es usted en el Señor. Dese cuenta quién es usted, aleluya, en Cristo Jesús, y la autoridad que esto le acompaña cuando usted ha recibido el reino. La gente puede decir, él aquí, él allá, lo van a buscar por un otro lado, pero la Biblia dice que el reino está en ustedes, está en mí, desde que recibimos, ¿verdad?, a Jesucristo como nuestra única fuente de salvación y de vida eterna. Y termina diciendo el 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo, porque no había llegado la hora, aún hacía falta que hacer más hasta llegar al momento de estar en el sacrificio allá en la cruz del Calvario. Las llaves de reino te dan a ti autoridad, tú eres ciudadano de reino. Quiero recordarte que la religión trabaja con membresía, pero el reino trabaja con ciudadanía. Así que empodérate, que Cristo te ama, aleluya, y hay un nuevo despertar después de este COVID-19. Despierta tú, ¿verdad? Apodérate de las llaves de reino y empieza a anunciar la palabra del Señor, que Cristo pronto viene. Estuvo con ustedes el apóstol Jorge Rodríguez. Este fue su programa Palabra de Reino. Buenas noches, que Dios te bendiga.